Bueno, hermanos, seguimos en nuestro tema del diaconado, que es una institución, digámoslo así, muy importante para el beneficio de la iglesia. Así que nosotros debemos rogarle al Señor y esforzarnos porque nuestra iglesia esté organizada de tal manera que puedan haber diáconos. Es verdad que pudiéramos decir que hoy, en nuestra situación actual, pudiéramos no necesitar diáconos por la misma necesidad de la iglesia. Es decir, por ejemplo, no tenemos hoy viudas para sostener, viudas que califiquen dentro de los requisitos bíblicos. No tenemos huérfanos, por ejemplo. Es decir, realmente tenemos una gran bendición porque esporádicamente algún hermano entra en una situación económica difícil. Eso es una gran bendición, esporádicamente, buenísimo. Pero no significa que vamos a permanecer así más tiempo. No significa que no tengamos viudas o no lleguemos a tenerlas, o que no lleguemos a tener huérfanos de entre nosotros o personas que tengamos que atender de una manera sistemática y organizada, porque allá es donde apunta el tener un diaconado. Así que una iglesia correctamente instituida por el Señor tiene pastores, diáconos y santos. Allá debemos apuntar. Que el Señor nos dé esa gracia. Hoy, hermanos, vamos a ver la recompensa de los diáconos. Y vamos entonces a iniciar orando para que el Señor nos enseñe más en esta tarde. Padre, te damos muchísimas gracias por este momento que nos das. Te damos gracias porque podemos una vez más sentarnos a tus pies y recibir la enseñanza. Padre, enséñanos acerca de este asunto y sobre todo rogamos que formes esta iglesia conforme, Señor, sea tu voluntad, que estemos organizados bíblicamente. Por ello oramos que despiertes el corazón de aquellos hermanos entre nosotros que tú quieres que sean los diáconos. Bendícenos de esta manera y en esta tarde enséñanos, Padre, cuáles son las recompensas de los diáconos. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Estamos leyendo entonces primera a Timoteo, capítulo 3, y en el verso 13 encontramos nuestro pasaje clave para esta tarde. Primera Timoteo 3:13. Leemos allí estas palabras. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, como ustedes lo notan, tenemos aquí la recompensa. Así que hemos hecho este estudio. En primer lugar, la naturaleza del diaconado es que es un ministerio de misericordia. Luego hemos visto que los que son diáconos o los posibles diáconos tienen que cumplir o tener ciertos dones de servicio, de misericordia, dones afines a este servicio. Porque si no tienen los dones que van a servir para este servicio, evidentemente no van a poder realizar este servicio correctamente. Y les decía, este ha sido uno de los errores en algunas iglesias conocidas, donde a un buen hermano se le ha nombrado diácono por ser un buen hermano, pero no, hay buenos hermanos que no son ni pastores ni diáconos, que pueden servir de otras maneras, tal vez aconsejando y en otros servicios en la iglesia, pero se han nombrado y, por ejemplo, estos hermanos no tienen dones de servicio ni dones afines, de tal manera que se han nombrado y a la final no hacen nada. O sea que son iglesias que se quedaron con el gusto y la satisfacción de tener a alguien, o un diácono o diáconos o un diaconado, pero pues eso no funciona. Así que debe tener dones afines al diaconado. Lo tercero que vimos fueron los requisitos. Los requisitos son muy claves. Si esos requisitos no se cumplen, no puede haber un diácono. Tanto para el pastorado como para el diaconado hay requisitos que tienen que cumplirse. No podemos pasarlos por encima. Es más, si usted lo analiza,
Este verso 13 empieza explicándonos la importancia de que los diáconos cumplan con esos requisitos, porque hasta el 12 nos ha venido hablando de los requisitos, y luego de que nos habla de los requisitos dicen ¿por qué? O sea, una explicación, va a argumentarnos, ¿cierto? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es importante? ¿Por qué los diáconos deben tener esos requisitos? Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Este último pasaje, hermanos, debe ser una fuente de enorme motivación para los diáconos. Aquí Pablo declara que los diáconos fieles ganan importante influencia y honor en la iglesia y que se pueden convertir en generadores realmente de una iglesia fuerte, de una iglesia que crezca, que avance al ejercer la fe y una fe vigorosa en Cristo en todas sus labores. Entonces, una de las bendiciones para los diáconos aquí es que nadie degrade el diaconado de la iglesia. Esta palabra porque, una simple expresión, es importante. Esta palabra nos conecta lo que sigue en este verso con lo que venía y nos hace una conexión, hermanos, lógica y nos ayuda a entender por qué son necesarios los requisitos anteriores. Y es que algunos pueden cuestionar la grandeza de esos requisitos. Alguno pudiera decir, pero tanta cosa para servir, hay unas mesas, tanta cosa para darle de comer a una viuda. ¿Sí? Alguno pudiera cuestionar tantos requisitos para darle un mercado a una hermana. ¿Sí? Alguno pudiera hacer este cuestionamiento y pensar que hay una enormidad en las exigencias que se demandan para los diáconos. Entonces, hermanos, esta palabra porque nos da una idea bien interesante, nos ayuda a entender que antes de hablar de el honor o del premio que se le da a los diáconos, nos está mostrando que hay una importancia enorme aquí. Es decir, sin lo anterior, no se puede ejercer bien el diaconado. Es necesario cumplir esos requisitos para que haya un buen trabajo en el diaconado. Realmente, hermanos, entonces lo que tenemos aquí es una argumentación donde se llama, por un lado, por ejemplo, a no despreciar a los diáconos por su servicio, porque alguno pudiera decir, no, ser pastor chévere, pero diácono, y servir a las mesas. No, yo aspiro más bien a ser pastor. Algunos pudieran despreciar este ministerio. Sin embargo, entonces, el hecho de que el Señor les pone tremendos requisitos y muestra su importancia, pero luego el hecho de que el Señor da premios a los diáconos nos muestran entonces que para el Señor este no es un ministerio de segunda, que este no es un ministerio sin valor, todo lo contrario. Así que podemos decir que los diáconos ganan un puesto de influencia y honor en la iglesia. Los diáconos ganan un puesto de influencia y honor en la iglesia. Lo que Pablo dice en cuanto a los diáconos en el versículo 13, note que se aplica a los diáconos que ejerzan bien. ¿Sí lo notan en el verso 13? Los que ejerzan bien el diaconado, es decir, solo aquellos que ejerzan bien. No es meramente haber sido nombrado diácono. Algo así como, no, yo soy diácono, entonces respétenme, ¿no? Algo así. Sí, pero pues, ¿sí lo está ejerciendo bien o no? Solo aquellos que ejerzan bien, hermanos, ganan, reciben un grado honroso. La palabra bien indica un servicio loable hecho de la forma correcta. O sea que el Señor aquí le preocupa lo que se está haciendo y la manera como se está haciendo. Ustedes saben, por la misma escritura podemos ver que hay personas que hacen servicios eclesiales por beneficios propios, por su propio orgullo, por ser alabados,
y una serie de cosas. Bueno, el Señor por eso le preocupa que se haga un servicio bien hecho y cómo se hace. Entonces, un diácono que sirve bien gana un grado honroso. Pero, ¿qué es un grado honroso? Porque esa es la bendición. Entonces, si no entendemos cuál es la bendición, pues ¿qué nos va a alegrar, cierto? La palabra griega, la palabra grado, significa un escalón, un peldaño. Está bien traducida, pensar en un grado. La palabra también se usa figurativamente de una posición o de un lugar. Algunos comentaristas creen que la frase grado honroso significa como si fuera un avance de categoría y por lo tanto afirman que la premiación por el buen servicio es una promoción a un cargo más elevado. Sin embargo, eso ya es decir mucho realmente. Lo que estamos viendo acá, hermanos, es que la persona de alguna manera en la concepción de la iglesia, en la estima de la iglesia, es como si subiera un escalón, como si subiera un peldaño, como que estuviera más preeminente dentro de los hermanos, pero no por imposición, sino porque se lo gana. No es que al ser nombrado diácono esta persona ganó el grado honroso, sino los que ejerzan bien el diaconado ganan un grado honroso. Esto significa que la iglesia va a estar pendiente de estos hermanos y va a ver su esfuerzo y va a ver su trabajo y van a notar si hay esfuerzo y trabajo. Y en la medida que estos hermanos ejercen bien, la misma iglesia es ganada en su corazón de tal manera que la misma iglesia le da a esta persona ese grado honroso dentro de ellos mismos. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? A veces, mire, le pedimos el favor a un hermano que haga una tarea y no la hace. A veces le pedimos a un hermano que haga una tarea y no la hace rápido. Pasan 2, 3 meses y... A veces le decimos a un hermano que haga algo y ya. Más nos demoramos en decirle que hacerlo. Y la manera, y el corazón, y el amor, y la preocupación que le pone. Todo esto entonces hace que las cosas sean diferentes. Por ejemplo, cuando a un hermano se le pide algo y se demora en hacerlo, ¿qué conclusión sacamos nosotros? Más bien que este hermano es negligente, que este hermano no le pone ánimo, que este hermano no le pone cuidado. A veces hemos puesto a un hermano a hacer una tarea y nos toca ponérsela a hacer a otro porque él no la hace. Entonces esto hace que no tengamos en buena estima a este hermano, porque este hermano no es un hermano juicioso, este hermano, pues sí, es creyente, pero este hermano no se puede contar, este hermano no es esforzado, este hermano no es juicioso, este hermano no saca el tiempo y nosotros necesitamos que las cosas se muevan y se hagan. Pero caso contrario, también tenemos hermanos trabajadores, juiciosos, que más nos demoramos en decirle algo cuando ya lo están haciendo y lo están haciendo con amor, con cuidado, algo así como, bueno, ¿y qué más hago? Pendientes. Bueno, eso la iglesia lo nota y los hermanos empiezan a ganar un grado honroso dentro de la misma iglesia. Una estima que la iglesia no está forzada a dar, pero que le va a dar al ver su trabajo, al ver su esfuerzo, al ver cómo se preocupa, por ejemplo, al ver su orden. El diaconado, hermanos, no es un trabajo informal. Por ejemplo, mire 1 Timoteo capítulo 5. No es un trabajo informal en la iglesia. En el verso 9 leemos de 1 Timoteo 5. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos viendo acá, hermanos? Estamos viendo una formalidad. ¿Existe una lista o existe tal cosa como listas en la iglesia? Una lista donde se colocan viudas que cumplan los requisitos para ser atendidas por la iglesia. Así que como lo notan, no es simplemente dar un mercado por aquí o dar un mercado por allá, sino un trabajo oficial,
formal, organizado y sistemático. De manera que cuando nos dice que los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, estamos hablando de personas que trabajan juiciosamente, que organizan la labor que hay que hacer, que saben a quién hay que darle y cuándo hay que darle, que hay una lista, que saben qué necesidades tiene y otra serie de cosas. Por ejemplo, si llegáramos a tener una viuda de este tipo en nuestra iglesia, no meramente estamos hablando de darle un mercado, algo así como si fuéramos una fundación, vamos a poner un puestico allá en la entrada y entonces que pase la viuda y se lleve su mercado. No. Estamos hablando de atender a esa viuda. En muchos casos pudiéramos estar hablando de quién va a bañar a esa viuda, de quién le va a lavar la ropa a esa viuda, de quién le va a cocinar el desayuno, el almuerzo, la comida del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado, del domingo. ¿Quién la va a traer a la iglesia? ¿Quién tiene un vehículo para transportarla? Y estamos hablando de que detrás de ese servicio hay un diácono o diáconos organizando todo esto. ¿Qué se necesita en este caso? ¿No? En este caso puntual que estoy hablando, pero en cualquiera que se pudiera dar. ¿Qué se necesita en cuanto a recursos? ¿No? Porque no solamente necesitamos entonces, en un caso así, mercado. Necesitamos jabones, necesitamos transporte, necesitamos tal vez una silla porque esta viuda ya no camina Esto es un trabajo, hermano, serio, juicioso, organizado, debe ser sistemático, bien hecho. Así que estamos hablando de los que ejerzan bien el diaconado, no de personas que simplemente cojan un mercado y lo metan en un cajón. Y no es que no sea un servicio para la iglesia, no, pero estamos hablando de algo mucho más profundo, de mucho más trabajo. Así que las personas que ejerzan bien el diaconado, que hagan este trabajo bien, entonces ganan un grado honroso. Y como este trabajo es un trabajo grande, puede ser extenuante, si llegáramos a tener varias viudas, el trabajo sería fuerte, sería harto trabajo, entonces se le da también incentivos al diácono. Y por eso se le dan premios al diácono. Los diáconos que ejerzan bien ganan para sí un grado honroso, en primer lugar. Podemos dar por sentado, hermanos, que la fuente principal de esta posición, de esta influencia, de este honor, es la comunidad cristiana, la misma iglesia. La misma iglesia valorará el trabajo del diácono, verá cómo están de bien sus viudas, verá cómo están de bien atendidas, cómo estas hermanas están siendo llevadas hacia adelante, hacia el beneficio por estos diáconos, y eso hace entonces que el diácono gane este honor en medio de la iglesia local, por supuesto ante el Señor. Por supuesto ante el Señor, que es el que manda y quiere que las cosas se hagan así. Todo lo que Pablo escribe en este versículo en cuanto a los diáconos se relaciona con su buen servicio. Y para que haya un buen servicio, en primer lugar, debe cumplir los requisitos que dijo hasta aquí. Y luego, su trabajo debe ser un trabajo esforzado, bien hecho. No es meramente que sea diácono, es que lo haga bien. Eso es lo que está pidiendo el Señor. La clave de toda la sección del verso 8 al 13 es transmitir o comunicar los requisitos que tienen que cumplir los diáconos para enfatizar la importancia que tiene, ¿cierto? Si se le pide tantos requisitos es porque el cargo es importante, ¿no? Pero luego, hermanos, nos damos cuenta de cómo es necesario que ellos trabajen dentro de la congregación fuertemente. No solamente que cumplan los requisitos, que los cumplan, pero que además se esfuercen, que sean calificados apropiadamente, pero también que presten un servicio real, verdadero, que funcione dentro de la iglesia, que sirva, que atienda. Recuerden, por ejemplo, Hechos capítulo 6, ¿no? Fue todo lo contrario. Cuando se nombraron los diáconos, esto surgió de una queja que había. Las viudas de los griegos son desatendidas.
Y allí en ese contexto entonces vino la necesidad de nombrar diáconos. Entonces, hermanos, hay que tener en cuenta que esta es una posición grande, es una posición honorable dentro de la casa de Dios. Es honorable tanto por los requisitos que se piden como por el servicio que da y la recompensa que el Señor le da en primer lugar a los diáconos. La primera recompensa es un grado honroso. Luego nos dice, en segundo lugar, que los diáconos ganan mucha confianza en la fe. ¿Lo ven ahí en el pasaje? Hacia el final, a mitad del verso. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, que no solamente ganan para sí mismos un grado honroso, una buena reputación dentro de la iglesia, sino que ganan confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pero, ¿qué significa esto? También es un premio. Y también es un premio por un trabajo diligente, por un trabajo juicioso, bien hecho. La palabra confianza es una palabra importante en el Nuevo Testamento que significa libertad para hablar o hablar abiertamente. ¿Sí? Pónganle cuidado ahí lo que tenemos. Por esta razón, algunos traductores creen que Pablo se refería a que los diáconos pueden hablar abiertamente en cuanto a la fe, que pueden hablar de estas cosas tranquilamente. Bueno, hay que tener en cuenta algunos asuntos aquí. Hay personas, por ejemplo, que confunden el trabajo de los diáconos. El trabajo de los diáconos no es enseñar, no es predicar. Y aunque ellos puedan aconsejar y traer consuelo a los hermanos, el trabajo de ellos es hacer el trabajo de misericordia. Estas cosas que estamos hablando, atender, servir hacia las necesidades de la iglesia. De eso se trata. Pero algunos diáconos son nombrados y ellos piensan que pueden ser predicadores también por ser diáconos. Pues pudiéramos decir que es posible que un diácono también tuviera dones de enseñanza, pero el hecho de que sea diácono no lo hace enseñar o no le permite automáticamente enseñar. Es más, algunos diáconos hasta usurpan o tratan de usurpar el trabajo pastoral porque creen que eso es como su rol o sus funciones, y no. Sus funciones tienen que ver con la misericordia, recuérdenlo, con hacer misericordia dentro de la iglesia. En el Nuevo Testamento, confianza significa más frecuentemente valentía, confianza firme, audacia en un sentido general, sin hacer referencia a hablar. Es el opuesto de reservado, de temeroso, de disimulado. En el pasaje o en el presente pasaje, confianza es una traducción aceptable pero muy débil. Realmente lo que debería entenderse de este pasaje, la palabra valentía, más bien valentía en la fe, porque lo que está mostrando precisamente es su esfuerzo y su lucha. Lo que está mostrando es el trabajo que está haciendo. Pablo está diciendo que estos diáconos ganarán mucha valentía en la fe que es en Cristo Jesús. La valentía de los diáconos es específicamente en el área de la fe, o como dice el pasaje, en fe, en la fe. No se refiere a las doctrinas. No se entiende fe aquí como las doctrinas, pero sí más bien ese tipo de fe, más bien como subjetiva de lo que uno cree. ¿Por qué? Porque él está mostrando experimentalmente la fe. Él está mostrando, él está haciendo lo que es tener fe. O dicho de otra manera, la palabra fe se puede usar de muchas maneras. Por ejemplo, la palabra fe en la Biblia puede referirse a la Biblia o a las enseñanzas que tenemos. Así Judas, cuando dice que contendáis ardientemente por la fe, él está diciendo que contendamos por nuestras doctrinas, por una enseñanza correcta, por sostenerla. Pero la palabra fe también significa la confianza interna que yo tengo de Dios, lo que creo y lo que hago. Entonces, por ejemplo, yo pudiera decir algo así como: hermanos, debemos trabajar duro, porque esta es nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? Que trabajemos duro.
Pero note que ahí no me estoy refiriendo tanto a un asunto intelectual, sino a un asunto práctico. Esta es mi fe. Algo así que como nos comportamos es nuestra fe o puede ser nuestra fe. Entonces, si yo demuestro amor en mi estilo de vida, ¿eso qué es? Es mi fe. ¿Yo qué creo? O parte de lo que creo, ¿qué es? Pues que tenemos que amarnos. Cuando estamos haciendo nuestro trabajo en la iglesia, por ejemplo, de aconsejarnos, de amonestarnos, ¿lo hacemos por qué? Bueno, porque esta es nuestra fe. Es un asunto que creemos, pero lo tenemos en la práctica, ¿sí? Lo hacemos, lo cumplimos. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos acá. Podemos pensar entonces que debido a que los diáconos ayudan al bienestar físico de las personas, ellos están mostrando valentía en la fe, esfuerzo en la fe, lucha. Es decir, de alguna manera podemos ver su fe. Podemos verla en la práctica, no meramente dicha, ¿no? Porque note que hay muchos hermanos que le dicen a uno, yo creo en Cristo, yo amo al Señor, y ni siquiera vienen a culto, por ejemplo. ¿Cuál que ama al Señor y no quiere estar con Él? ¿No? No es meramente decirlo, es verlo, es que uno lo vea. Entonces ese trabajo esforzado va a hacer que veamos su fe. Vamos a ver su esfuerzo, vamos a ver qué es lo que realmente cree. Y él cree que la parte de la misericordia no solamente es importante en la vida de la iglesia, sino que Él es misericordioso como nuestro Señor Jesucristo y lo muestra. No es meramente un asunto intelectual, sino que lo está viviendo. Así que, hermanos, el trabajo de los diáconos exige fe. Y la manera como lo hagan va a mostrar cómo es su fe. Si es una fe flaca, débil, o si es una fe fuerte, valiente. Eso es lo que nos van a mostrar ellos. Los diáconos necesitan vitalidad espiritual, energía. Necesitan porque van a hacer un trabajo de misericordia que no es meramente dar un plato de comida, sino a través de él también fortalecer la mano de los débiles. Los diáconos pueden hacer obras maravillosas para Dios y su pueblo, pueden extender su ministerio en muchas formas, hermanos, influenciar profundamente en la congregación. Y eso es lo que vemos en Hechos capítulo 6, si quiere verlo conmigo. Tenemos en este capítulo la elección de los diáconos, pero nos dice varias cosas. Nos dice el problema que hubo en el verso 1, nos muestra la solución en los siguientes versos. Del 4 o del 5 más bien leemos que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Eligieron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. El 6 nos muestra su ordenación, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orándoles impusieron las manos. Pero miren la conclusión, el resultado, el efecto. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto es, hermanos, que el trabajo diaconal también trajo beneficios a la iglesia, porque estaban mostrando la fe en la práctica, la fe en la acción. Y miren que esto le falta mucho a la iglesia. Se supone, por ejemplo, que la iglesia cristiana debe ser el mejor ejemplo de amor que se encuentra en el mundo, ¿o no? Y la pregunta clave es, ¿cómo nos ve la gente? Eso debe ser una pregunta que siempre nos hagamos. Claro, en principio, las personas que no aman al Señor, pues podrán, como lo veíamos esta mañana, criticar a sus discípulos, a su iglesia. Pero también las personas podrán ver el trabajo de la iglesia
Y entre otras cosas, lo que deben ver es esa misericordia, ese amor. Y eso, hermanos, ese trabajo de los diáconos debe promover fuertemente el crecimiento de la iglesia. Debe traer gran beneficio a la iglesia. El hecho de que haya un trabajo sistemático, organizado en la iglesia, debe hacer entonces que la gente también vea la fe, nuestra fe en acción. O dicho de otra manera, nosotros debemos predicarles nuestra fe, pero debemos mostrar nuestra fe. Eso es algo que debemos hacer de manera individual. La gente tiene que ver de nosotros nuestras palabras y nuestros actos. Pero cuando hablamos corporativamente, cuando la iglesia mire la iglesia, tiene que oír nuestras palabras y ver la misericordia también, ver la acción. Y esto se hace, esta parte, a través principalmente del ministerio de predicación y del ministerio diaconal. ¿Me hago entender ahí? Así que los diáconos pueden hacer obras maravillosas, hermanos, y ser ejemplos vivientes de la compasión y la misericordia de Dios. Y cuando los diáconos son juiciosos y esforzados, no solo ganan para sí valentía, sino mucha valentía en la fe. Es algo así como que tienen entonces más fuerza para hacer el trabajo, más ánimo. Piensen esto. ¿Qué tan fácil o difícil es para usted evangelizar? Normalmente somos cobardes para evangelizar, ¿cierto? Algo así como, bueno, vaya y háblele usted a este. No, vaya usted. ¿No? Normalmente somos cobardes para evangelizar. ¿Qué premio gana el diácono? Que con el ejemplo, con su trabajo esforzado, gana valentía, gana esta fuerza, este ánimo, este vigor en la fe, vigor no solamente para hacer la obra, sino para llevar la obra adelante. Por supuesto, para hablar del Señor, pero lo está haciendo con su ejemplo. Así que la persona puede incrementar tremendamente el potencial de la iglesia. Unos buenos diáconos, hermanos, pueden hacer que la gente nos abra el oído para enseñarles y tendremos más tranquilidad de venir a predicarles. Miren, realmente nuestras manos, por lo menos en nuestro país, están fuertemente debilitadas para predicar, gracias a todas estas sectas que de alguna manera roban dinero, ¿no? Nosotros debemos ser conscientes de lo que tenemos para poder hacer nuestra lucha. El hecho de que muchas personas tengan presente la iglesia como un lugar donde me van a ir a robar y cosas así, debilita nuestras manos como iglesia. Bueno, un buen ministerio de diáconos fortalecería nuestras manos. ¿Por qué? Porque la gente sabe lo que estamos haciendo. La gente sabe el cuidado que estamos dándole a otros. La gente sabe el esfuerzo que está haciendo la iglesia por sostener a los suyos. Que los suyos no quedan por ahí botados, hermanos. Pero tristemente no es lo que vemos hoy. Hoy, por ejemplo, hay denominaciones que cogen, por ejemplo, a un nuevo pastor y le dicen, bueno, usted váyase a predicar a tal lado, usted tiene que conseguir ovejas, tiene que conseguir un terreno, tiene que conseguir sillas, tiene que conseguir púlpito, tiene que conseguir todo, y el día que se vaya, se va con las manos vacías. Ese es el negocio que le ofrecen a muchos supuestos pastores nuevos. ¿Quién trabaja así? ¿No? Realmente, hermanos, el hecho de que la iglesia tenga un ministerio diaconal y que sea bueno, fortalece, premia a esos hombres, pero eso también fortalece las manos de la iglesia. El hecho de que ganan mucha confianza en la fe, que sean personas tan confiables porque lo que dicen lo hacen, porque estamos predicando misericordia y lo vemos en ellos, entonces ellos ganan esa confianza en la fe, se les confía, ¿ven? Sus palabras son palabras de aliento, son palabras verdaderas. Cuando uno escucha a este diácono hablar, entonces él puede tener valentía de hablar porque está mostrando y está diciendo, esto es Cristo, es amor, es misericordia, es salvación y está ofreciendo esto. Y eso a su vez fortalece las manos
de la iglesia, fortalece a la iglesia. Ellos ganan un grado honroso, también ganan mucha confianza en la fe, hermanos, pero eso bendice a la final a la iglesia fuertemente. Toda la vida cristiana, hermanos, debe estar caracterizada por la confianza. La confianza en Cristo, por supuesto, en primer lugar. La confianza en el Señor. Y lo más maravilloso que aprendemos aquí de 1 Timoteo 3:13 es que en la medida que los diáconos cumplen su servicio debidamente, también van a crecer sus vidas espirituales. Van a crecer su entendimiento práctico de lo que es el Señor, de lo que es el amor de Dios. Particularmente su fe en Cristo va a crecer. Y aunque los diáconos no enseñen ni gobiernen la iglesia, ellos van a ser de alguna manera ciertas columnas en la iglesia. Van a sostener la iglesia de muchas maneras. Esta fe valiente va a redundar, hermanos, en que la iglesia avance más, en que la iglesia abra más puertas. Es decir, la iglesia va a ver que los diáconos van a ser una bendición para abrir puertas de evangelismo, para abrir puertas y tocar el corazón de muchas otras personas, para que ellos vengan y crean también en el Señor. Una iglesia entonces sin diáconos, o una iglesia sin diáconos, pero como lo estamos viendo, sin diáconos, puede tener diáconos, pero que no hagan como lo estamos viendo, ¿sí? Diáconos que no tengan misericordia, que no muestren compasión, que no se esfuercen, que no estén pendientes de estos asuntos, hermanos, no va a ser realmente de bendición para la iglesia. La falta de fe paraliza a la iglesia y paraliza a la gente, pero el hecho de que haya fe y que haya una fe creciente va a dar energía, va a dar fuerza y va a mover muchas otras cosas. Por ejemplo, note que lo que estamos viendo acá no es una fe. Cuando dice que confianza en la fe, no significa que estamos arraigados en la energía de los diáconos o en la fuerza de los diáconos o en el poder de los diáconos, sino en su fe puesta en acción. Eso va a ser lo que redunde en una gran bendición. Es decir, es una fe en Cristo Jesús, una fe puesta en el Señor. Ellos actúan por esta fe en Él y lo estamos viendo todo el tiempo, así que hacia nosotros va a ser siempre un ejemplo para seguir adelante. Va a ser un ejemplo para imitar a los diáconos, va a ser un ejemplo de fe y por eso ganan mucha confianza en la fe. Y hacia afuera, hermanos, va a ser abrir puertas para que la iglesia siga adelante y pueda hacer su obra. Alcanzar esto, alcanzar mucha confianza en la fe es ganar un tremendo premio. ¿Podrían los diáconos ganar algo mejor, hermanos, que estas cosas? Honra dentro de la iglesia y valentía en la fe. Bueno, pues el Señor sabe cómo los recompensa. Y mientras que unos los pueden mirar mal y decir, estos hermanitos son los que reparten pues la comida de vez en cuando, Dios no los mira así. Dios les da honra dentro de la iglesia y les da valentía dentro de la iglesia. Así que son grandes premios para estos hombres. Gracias al Señor, hermanos, por eso. Y roguémosle que nos dé diáconos de esta manera. Y hombres que puedan ser bendecidos con estos premios que Dios mismo les concede. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y por mostrarnos cómo tú honras el ministerio de diáconos. Gracias, Señor, por la bendición tan grande de poder tener ese tipo de hombres que seguramente tú tienes también para cada iglesia. Rogamos que despiertes el corazón de cada uno y rogamos, Padre Santo, que nos des esos diáconos que trabajen bien, que se esfuercen grandemente por sacar adelante el ministerio puesto en sus manos, para que a su vez, Señor, ellos y tu iglesia en general sea bendecida. Señor, concédenos esta bendición, permítenos valorar este oficio y concédenos entonces, conforme a tu misericordia,
en tu tiempo, de acuerdo a tu gracia, poder tener estos hombres en nuestra iglesia, que trabajen duro, Señor, por el bien de estos hermanos, por el bien de la iglesia, por poner tu nombre en alto, y así se fortalezca también nuestro ministerio. Te damos gracias por esta tarde, por enseñarnos que este no es un ministerio de segunda categoría. Permítenos valorarlo así, que cada hermano y hermana lo vea así, Señor, y que más bien estemos siempre orando y buscando que tú nos des esta gracia de un ministerio diaconal. Padre, por tu Hijo Jesucristo lo rogamos, agradecidos una vez más, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos.